¿Listos? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a esta conversación que es parte del ciclo de conferencias y conversatorios Arte con Perspectiva de Género que la Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico, ha promovido este 2020 para abonar y sumar a la conversación en torno a estos temas tan relevantes, de parte del maestro Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural Helénico, y de todas y todos los que laboramos en él. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos una conferencia sumamente nutricia e importante que va a dictar el especialista Nicolás Panotto y que va a moderar y acompañar nuestra querida Ana Laura Ramírez Ramos, que nos ha venido acompañando junto con otro equipo de especialistas a lo largo de la construcción de estas acciones afirmativas en torno al género, las nuevas masculinidades, el feminismo, etc. Entonces, muchísimas gracias, Ana Laura, bienvenida. Muchísimas gracias, Nicolás, bienvenido. Y pues el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Efectivamente, yo soy Ana Laura Ramírez, integrante de Las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos AC, y hoy pues tengo el súper honor de tener a Nicolás Panotto en esta plática que de verdad me parece que va a abordar un tema urgente, importante y de impacto, que es la ideología de género. Pero antes de que entremos como tal a la conferencia, quiero presentarles a Nicolás Panotto. Él es argentino, residente en Chile, licenciado en Teología por el Instituto Universitario ICEDET en Argentina, magíster en Antropología y Social y Política y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Director del Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública, ahora denominado, entre comillas, Otros Cruces. Investigador asociado del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la Universidad Arturo Prat en Chile y coordinador del área de teología del 17 Instituto de Estudios Críticos en México. Profesor de la Comunidad Teológica de Chile. Autor de varios libros en el campo de la religión y política, teología pública y teología postcolonial. Entonces, sin más, pues muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos en este día. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación, por la invitación también. Es un gusto poder seguir dialogando sobre estas temáticas fundamentales, muy contingentes para el día de hoy. Bueno, como se titula el tema para compartir y dialogar ahora es ideología de género, entre comillas y como interrogante, entre falacias y oportunismos. Y bueno, me gustaría más bien, desarmar un poquito de dónde viene este término, cuáles son sus referencias principales, pero también específicamente cuál es la particularidad que tiene este término, especialmente, nuevamente, o desde una genealogía histórica y también el impacto que tiene en nuestro día hoy. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría compartir con todas y todos es, bueno, ¿de dónde surge este término, ¿no? El de ideología de género, que hoy es un término que lo vemos muy circulante en medios de comunicación, en redes sociales, generalmente usado y utilizado por sectores conservadores, neoconservadores y también fundamentalistas, que utilizan esta frase para hablar de los sectores, grupos, movimientos que hablan precisamente y tratan temas de políticas y teorías de género, movimientos feministas y sectores vinculados con los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, para hacer una genealogía histórica hay todo un debate de cuándo surgió este término, porque, hay bastante consenso de que es una idea que cobró mucha fuerza bien o llegando a mediados de los 90, pero hay quienes rastrean este término un poco más atrás. Justamente, de hecho, hay un documento de la llamada Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Recordemos que la Congregación para la Doctrina es justamente el ente regulador, si se quiere, del Vaticano, en términos doctrinales y teológicos, y allí por 1984 se identifica el uso de este término, ideología de género, para referir precisamente a
a todo un conjunto de movimientos, de sectores vinculados con el feminismo, con los movimientos por la diversidad sexual, especialmente en Europa. Entonces es un término que comenzó a utilizarse o que se refirió inicialmente para hablar del avance de estos grupos, de estos sectores y demás, y luego quedó durante la década de los 80 bastante vinculado a algunas organizaciones dentro de la Iglesia Católica, más específicamente con el Opus Dei, que utilizaron y que se reapropiaron de este término, de la ideología de género, para referir a estos movimientos, ¿no? Pero algo muy importante, que lo menciono ahora, pero voy a volver más adelante, es el hecho de que esta retórica, a inicios de los 80, con la ideología de género, estuvo muy vinculada a toda esta retórica muy de guerra fría del anticomunismo, ¿no? Y de hecho, desde sus inicios, el tema de ideología de género estuvo muy vinculado a una crítica, digamos, a la crítica que estaba muy presente en la década de los 70 y los 80, con respecto al avance del comunismo, con lo cual hay una frase digamos, muy vinculada a estos movimientos emergentes entre los 70 y los 80, y especialmente en América Latina, que eso se usaba en Europa, pero también se empezó a usar en América Latina, que se habla del paso de la ola roja a la ola rosa, ¿no? De la ola de incidencia del comunismo a la ola de la incidencia de los grupos por la diversidad sexual, los grupos feministas. Pero fíjense cómo esto voy a volver más adelante, porque esta caracterización, este paralelismo, aún sigue muy fuerte hasta hoy día, ¿no? Por eso hoy vemos que los grupos neoconservadores que plantean este tema de la ideología de género, siguen hablando, por ejemplo, de que todo el avance en términos de políticas públicas, en términos de diversidad sexual, los movimientos feministas están asociados a lo que, por ejemplo, algunos y algunas llaman el marxismo cultural, ¿no es cierto? Se lo vincula con el comunismo. Entonces, ¿por qué es importante traer esto? No solamente para caricaturizar, digamos, las asociaciones, sino para que empecemos a identificar cómo este tema de la ideología de género no trata simplemente de un tema particular, sino comienza a ser asociado con todo un espectro mucho más amplio en términos ideológicos y en términos políticos, ¿no? Ahora, eh, varios y varias analistas de este tema, especialmente de estudios de género, plantean que el término cobró mucha más fuerza a partir de la primera parte, digamos, de la primera mitad de la década de los 90, especialmente por las dos conferencias internacionales de población que hubo en 1994 en el Cairo y la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, ¿no es cierto? Esto convocado por la ONU, donde se comenzó a avanzar explícitamente sobre temas vinculados a la necesidad de promover políticas públicas con respecto a la dignidad de las mujeres y de la inclusión de la comunidad LGBTIQ+. Fueron estos dos eventos y el tratamiento de estos eventos lo que despertaron la alarma, especialmente en el Vaticano, que comenzó a organizar todo un conjunto de eventos, y vemos no solamente eventos, sino también una extensa producción bibliográfica, periodística, con algunos analistas emblemas, especialmente en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra y también en Estados Unidos, pero más tuvo un carisma fuerte en Europa, especialmente en Italia, ¿no es cierto?, donde el Vaticano justamente comenzó a plantear este tema de, digamos, la necesidad de contrarrestar este movimiento que se comenzaba a gestar a inicio de los 90, ¿no? Y en este sentido, como les decía, hay una tremenda producción en términos bibliográficos, periodísticos, y donde nuevamente, lo que mencioné, la Congregación por la Doctrina de la Fe en los 90, fíjense que en aquel tiempo estaba dirigido por el cardenal Ratzinger, que después deviene en el Papa Benedicto XVI, ¿no es cierto? Y él tuvo un rol fundamental. De hecho, por ejemplo, hay un libro muy conocido en Italia que se publica en el 93, si no mal recuerdo, que precisamente, o sea, que ataca directamente todo lo que es el movimiento feminista y en pro de la diversidad sexual en Europa, y está prologado por el mismo Ratzinger, ¿no?
lo interesante también es ver que en la expresión como ideología de género aparece por primera vez en 1998 en un documento eclesial de la Conferencia Episcopal Peruana, ¿no? Y justamente este texto se titula La ideología de género, sus peligros y alcances, ¿no? Y es muy cercano en ese mismo año, donde también la expresión de ideología de género se ubica en un documento de la Curia Romana, ¿no? Digamos, en el marco de la publicación de lo que se llama el documento por la familia, el matrimonio y las uniones de hecho, ¿no? Entonces, fíjense cómo va de a poco el tema de ideología de género, especialmente por los cambios en el tratamiento de políticas públicas a nivel internacional o a nivel multilateral, si se quiere, comienza a haber una reacción. Ahora, hacia fines de los 90 y a principios del 2000 es cuando este término cobra mucha más fuerza, ¿sí? Y acá hay dos factores que podríamos identificar con respecto a por qué este término cobra tanta fuerza. En primer lugar, y me estoy refiriendo a América Latina, ¿no? En primer lugar es porque justamente nacen y emergen un conjunto de gobiernos, o sea, durante los 90 hubo una gran movilización por parte de organizaciones de sociedad civil, de movimientos sociales a nivel regional con respecto a estos temas, promoviendo estos temas. Pero ya hacia fines de los 90 y principios del 2000 hay un conjunto de gobiernos, de proyectos de gobierno, de proyectos políticos a nivel regional, que ya toman de lo que los movimientos sociales venían planteando ya en la década de los 90 y comienzan ya a plantear la posibilidad de construir políticas públicas, de debatir y de construir políticas públicas, de legitimar esto a nivel de Estado, no solamente como una demanda de la sociedad civil, ¿no es cierto? Entonces, acá se produce un cambio, y esto siempre lo enfatizo, no es que América Latina va a un péndulo, ¿no? De ser del neoliberalismo conservador al progresismo en pro de los derechos humanos. En realidad lo que se produce se inscribe una tensión a nivel social sobre una agenda que en primer lugar estaba ausente de la arena pública, era algo que estaba más bien en manos de los movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil, o sea, ahora pasa a estar en manos de, digamos, de los asuntos públicos del Estado, pero por otro lado también justamente es un tema que históricamente estuvo bajo la égida de la Iglesia, especialmente hablo obviamente de la Iglesia cristiana, y que ahora se hace un asunto público. Que de hecho, a ver, los movimientos feministas fueron los primeros que dijeron lo privado es político. Y recordemos que esta distinción de la religión como lo privado y de la religión como, y especialmente nuevamente la Iglesia cristiana, como guarda de el valor de la familia, la sexualidad vivida en la intimidad, ciertos valores de familia y de la vivencia del cuerpo, ¿no es cierto?, del control del cuerpo, etcétera, ahora pasa a ser una agenda pública. Entonces eso produce una reacción, eso produce una polarización, si se quiere, aunque polarización no estamos hablando de dos extremos, digamos, estamos hablando de un conjunto de tensiones que se da. Pero el segundo elemento que se da también muy particular de esta instancia, de esta coyuntura, nuevamente estoy hablando de inicios del 2000, fines de los 90, es un proceso de articulación religiosa, especialmente entre católicos evangélicos, ¿no? Voy a hablar un poquito más de esto más adelante. ¿No? Que, claro, ¿esto qué produce? Que lo religioso comience a ser visto como una instancia de incidencia social. No ya es, bueno, lo religioso es como ese sector aparte de lo político, de la sociedad civil, sino ahora lo religioso, a ver, lo religioso en América Latina nunca dejó de estar por fuera de los asuntos políticos, ¿no? Y menos aún de la institucionalidad política. Eso es otro tema para hablar también sobre el tema de la laicidad en América Latina. Siempre la Iglesia Católica especialmente ha tenido gran injerencia en términos de políticas públicas y demás, pero en este momento, con respecto a estos temas particulares, justamente se produce una reconfiguración de la incidencia de estos sectores religiosos, ¿no? Entonces, y el tercer elemento de esta coyuntura que me parece también importante es que hay una crisis de la representatividad política hacia fines de los 90, principios del 2000, con la emergencia de estos nuevos discursos más vinculados al tema de derechos humanos, al tema de una agenda más progresista, y comienza, nuevamente, en este contexto de tensión, hay una crisis en la representación política más conservadora o de derecha,
¿no? Que en los 90 tuvo gran fuerza, pero ahora frente a esta nueva oleada de proyectos progresistas se produce como hay un desplazamiento, una desestabilización, si se quiere, y justamente esto es una hipótesis personal que tengo de que en esta crisis de la representatividad política conservadora es donde los sectores religiosos precisamente actúan y se posicionan y son reapropiados por las fuerzas políticas conservadoras para hacer frente a estos procesos de cambio hacia una inclinación o al menos un aumento, una proliferación de agendas más bien progresistas, ¿no? Entonces, este es el tercer factor, lo religioso y especialmente las voces cristianas neoconservadoras actúan como catalización de una crisis identitaria de los sectores políticos conservadores, con lo cual los temas religiosos, y con ellos especialmente todo este tema de género y la retórica y la ideología de género, cobra un lugar muy importante, pero nuevamente enfatizo lo que hablaba al principio, no solamente como un tema que refiere a lo religioso y a lo eclesial. La ideología de género se transforma en un término político que actúa como una bandera en el medio de un conjunto político y sociopolítico mucho más amplio de conflictos y de tensiones, y que va a remitir, además del tema de género, o más aún desde el tema de género, a una agenda sociopolítica más amplia, que esto es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, esto es más o menos para hacer un planteo muy somero de la historia, para que veamos de dónde viene este término, para que veamos que no es nuevo, es algo que viene ganando raíces ya hace algunas décadas atrás, por lo menos hace 40 años atrás o un poco menos, ¿no es cierto? Y viene enraizando, viene de a poco incidiendo primero en espacios religiosos, pero después en este cambio de coyuntura a fines de los 90 se transforma además en un término que de lo religioso se proyecta además a un marco político mucho más amplio. Ahora vayamos al tema, bueno, aparte de la historia, ¿de qué trata el tema de la ideología de género? El tema de ideología de género, hay un tema muy particular que es que, y me gustaría expresarlo así simplemente, es la politización del asunto de género de la iglesia con respecto o en contraposición a otros sectores sociales. ¿A qué me refiero con esto? Siempre en la iglesia ha existido un posicionamiento, a ver, me corrijo, en la cúpula de la iglesia, en sectores de liderazgo, en los sectores conservadores y neoconservadores de las iglesias cristianas, ha existido, digamos, una cuestión más bien de posicionamiento conservador, moralista con respecto a lo sexual, con respecto a temas de género. Pero ahora, con el tema de la ideología de género, es como que ese marco de sentido se politiza con mucho más fuerza. ¿Se entiende? Por eso el tema de la ideología de género, vemos que en los promotores de ese término que utilizan, nuevamente son sectores conservadores, neoconservadores, sean religiosos o en algunos casos no, para remitir a esos otros espacios de militancia por los derechos humanos, de militancia por el tema de la diversidad, y van a hablar de que existe una especie de, y esto lo usan de esta manera, un lobby gay, ¿no es cierto? El término puede parecer muy pintoresco, si se quiere, pero ese es un término que está siendo muy utilizado, por ejemplo, para analistas políticos del propio mundo religioso, para hablar, hay un lobby gay en la iglesia, hay un lobby gay en el Vaticano, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Francisco dijo sus primeros 2 o 3 palabritas diciendo, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Y además, bueno, ya se habló de un lobby gay en el Vaticano, ¿no es cierto? Pero además se habla del lobby gay, de un lobby político, que está incidiendo en los estados, está incidiendo en los partidos, es un lobby que está financiado por un conjunto de organizaciones multinacionales, ¿no? Entonces se habla de el lobby gay y de la ideología de género como un proyecto geopolítico que está financiado por un conjunto de organizaciones, ¿no es cierto? Y que están incidiendo en estados y en espacios de diálogo multilateral, ¿no es cierto? Como puede ser la ONU, como puede ser la OEA, como puede ser la CIDH, entre otros espacios, o la misma Unión Europea, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo este elemento de la ideología de género, nuevamente remito a este tema, se lo ve como un proyecto político. Y fíjense cómo se vincula, por ejemplo, como ya mencioné, al tema de que es
una manera, como dicen los famosos Agustín Laje y Márquez, se me olvidó el nombre, en un famoso libro que teoriza, entre comillas, el tema de la ideología de género, que dice que es una mutación del marxismo cultural que vivimos en tiempos de Guerra Fría, que ha pasado de una visión comunista a una visión más bien centrada en temas de género, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué elementos trata o qué elementos denuncia este tema de la supuesta ideología de género? Por un lado, el peligro de las políticas sanitarias con respecto a las mujeres específicamente, por ejemplo, el tema de la distribución y la legitimación de medicamentos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, obviamente hay toda una crítica con respecto a la despenalización y la legalización del aborto, partiendo de qué tema, del tema de la prioridad de la vida a partir del embrión gestado. Ahí ya hay vida, por lo cual hablar de aborto es hablar de asesinato, ¿no es cierto? En tercer lugar, se habla de la ideología como una promoción de la homosexualidad, ¿no es cierto? Ni siquiera de una inclusión de la comunidad LGBTI, de la aceptación de la pluralidad, no, de una promoción de la homosexualidad. O sea, básicamente, la ideología de género pretende homosexualizar básicamente a los niños y a las niñas, ¿no? Y esto unido al siguiente punto, que es una de las grandes, digamos, agendas de batalla de estos sectores, que es el tema de la educación sexual para niños, ¿no es cierto? Bueno, se plantea que justamente frente a cierto modelo de educación sexual, lo que se hace es abrir la puerta para homosexualizar a las niñas y a los niños, ¿no? Y esto viene conectado a su vez a un gran reclamo muy persistente, digamos, de estos grupos, que es la abolición de los derechos a los padres, o sea, a los padres y a las madres, para enseñar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Entonces el tema de la educación sexual y el tema de la transmisión de estos elementos da lugar a eso. Y el último elemento, no, dos últimos elementos, perdón, el penúltimo elemento, es el tema de la desacreditación de los espacios religiosos, ¿no? Se denuncia que los grupos que promueven la ideología de género, es decir, estos temas de despenalización y legalización del aborto, educación sexual, políticas públicas con respecto a la diversidad, lo que quieren hacer es deslegitimar y desacreditar lo religioso en sí, ¿no? Entonces hay una vinculación ahí que se hace entre ideología de género y básicamente un desprecio por lo religioso que inclusive ha llevado en varios elementos a cuestionar el propio principio de laicidad, como que el principio de laicidad es un principio ateo, ¿no es cierto? Y yo esto lo he escuchado directamente de algunos de estos de voceros de estos grupos anti-ideología de género diciendo que ¿por qué no un Estado no puede ser confesional? ¿No es cierto? A ese punto, o sea, deslegitimando el propio principio de laicidad. Y el último elemento importante que me parece mencionar es el hecho de que hay que es un elemento paradójico, ¿no? Y acá un poco, bueno, yo estoy trabajando también en algunos espacios de diálogo de sociedad civil en el marco de la OEA, ¿no es cierto? Con precisamente una coalición de espacios y de voces religiosas, pero que apoya las agendas de derechos humanos, donde, por ejemplo, hay sectores religiosos, hay coaliciones religiosas dentro del diálogo de sociedad civil que utilizan el marco del diálogo de sociedad civil frente a la OEA, pero cuando están ahí frente a las misiones de estados dicen los espacios multilaterales no pueden incidir o sea, no tiene jurisdicción en los países, porque los países están regidos solamente por la Constitución. Que a ver, de alguna manera es así, digamos, ¿no? Pero los espacios multilaterales son precisamente espacios donde a veces se pone sobre la mesa ciertas demandas que no se pueden hacer en varios países y se llegan a espacios de diálogo, inclusive a la confección de resoluciones que después pueden servir para el debate jurídico y el debate político de estos temas en los países. Entonces, estos espacios, ¿a qué voy con todo esto? Que estos espacios hacen una denuncia, o mejor dicho, perdón,
se apoyan en una retórica bastante de la soberanía, de la defensa de la soberanía nacional como el espacio de incidencia, digamos, primordial, y donde se deslegitima de alguna manera los espacios multilaterales, ¿no? Porque ahí se dialoga sobre estos temas que son peligrosos. Bien, hablamos un poquito de la historia, hablamos un poquito del contenido de este discurso de denuncia contra la ideología de género y lo que supuestamente es esta ideología de género, y me gustaría terminar en esta parte con profundizar en esto que varias veces destaqué, que es, digamos, tener en cuenta que la ideología de género es sobre todas las cosas un discurso político. Entonces, ¿cómo opera este discurso político? Y en este caso reitero y vuelvo a repetir algo fundamental, que la ideología de género, el término ideología de género, de los grupos que utilizan este término para denunciar, para cuestionar el tratamiento de temas de diversidad sexual, el temas de igualdad de género, etcétera, etcétera, no es solamente un tema que remita al tema de género en sí mismo, sino que el concepto de ideología de género es un significante que ahora operativiza elementos de lectura sociopolítica mucho más amplia. De ahí que hoy día podemos encontrar que muchos de los que cuestionan la ideología de género vinculan los grupos de ideología de género directamente con otros temas, ¿no? Que dicen, por ejemplo, están muy ligados, en muchos casos, estos grupos que denuncian la ideología de género con sectores del liberalismo más conservador o de ciertos pensamientos libertarios más radicales, ¿no? Donde dicen hay que defender la libertad personal, ¿no? En contraposición a estos sectores que vienen a imponer sus agendas sobre las personas. Estos sectores están vinculados a grupos que no defienden o critican la propiedad privada, por ejemplo. Es muy fácil, muy común, perdón, escuchar que los sectores que denuncian la ideología de género hablan de que esto está vinculado a la vulneración de la propiedad privada, y de acá, pero ¿por qué se hace este enganche? Porque dicen que los discursos de ideología de género están vinculados a una visión demasiado autoritaria del Estado que quiere imponer políticas públicas para aceptar las comunidades LGBTI, para aceptar el tema de la educación sexual más amplia, con lo cual son grupos que dicen el Estado tiene su rol particular, pero no tiene por qué imponer agendas, ¿no? Y el último elemento muy particular de esta retórica, de este proyecto, digamos, político, es que justamente, fíjense el término, ideología de género. Estos sectores siempre critican de ideológicos a los otros y a las otras, pero no ellos y ellas mismas, ¿no? ¿No? Y esto es muy interesante. Ellos están hablando de ideología, nosotros hablamos de ciencia. Ellos hablan de ideología del género como supuesta construcción sociopolítica. Nosotros hablamos de la ciencia biológica, que tiene que ver, en primer lugar, con la cuestión de la naturaleza y de un supuesto, digamos, absoluto y universalismo teleológico que tiene la cuestión biológica del cuerpo, y por otro lado, que esto en la historia ancestral ha sido de esta manera, ¿no? Mucha apelación en el sentido teológico a lo que se llama la teología natural, ¿no? Como que hay elementos que son propios, digamos, o sea, el tema de género es algo propio a la naturaleza del ser humano y que ha sido así ancestralmente, y la teología natural va a decir, eso es parte inclusive de la imagen de Dios en los cuerpos, los hombres de una manera, las mujeres de otra, y así, ¿no? O sea, hay cero crítica de una deconstrucción a una posibilidad de subjetivismo, de enmarque ideológico, no. Los otros son los que hablan de ideología, la ideología de género, la ideología del marxismo cultural, la ideología comunista. Nosotros y nosotras, bueno, nosotros van a decir, no creo que usen el lenguaje inclusivo, de hecho no lo usan, nosotros hablamos de ciencia, ¿no es cierto? El otro elemento particular de la dimensión política es que los grupos en contra de la supuesta ideología de género tienen un carácter ecuménico, ¿no es cierto? ¿Sí? Para hacer una cita, saben que la Iglesia cristiana, entre las voces protestantes y evangélicas y entre las voces católicas, hubo una tensión, obviamente, una tensión histórica que con el tiempo se fue resolviendo de a poco. El Vaticano II ayudó muchísimo, digamos, a resolver ciertas diferencias, pero siempre en el imaginario colectivo siempre se mantiene esta diferencia, a pesar de ser cristianos y cristianas, siempre se mantiene esta tensión. Ahora bien, por eso siempre ha sido
como lo ecuménico ha sido inclusive desde sectores evangélicos, por ejemplo, algo sumamente resistido, desde el lado católico también. Pero ahora resulta que lo que ni el dogma ni la teología logró por siglos, ahora la lucha contra la ideología de género sí lo logró, ¿no? Entonces ahora vemos grandes sectores cristianos articulados entre católicos y evangélicos, ¿no? Que militan de manera conjunta, haciendo lobby político, haciendo movilizaciones públicas, haciendo eventos de formación y de sensibilización, etcétera, ¿no? Lo que muchos y muchas han llamado como un ecumenismo de derecha, un ecumenismo conservador, un ecumenismo reactivo. O sea, no se habla del ecumenismo en el sentido más teológico abierto que hace, digamos, que plantea el ecumenismo como un diálogo entre la diversidad y un intento de superación de esas diferencias históricas absurdas en pro de un diálogo más abierto entre las diferencias. No, este es un ecumenismo que deja las diferencias de lado para tener un enemigo en común, que son los promotores y promotoras de la ideología de género. Esto va al tercer elemento muy importante, que tiene que ver con las alianzas estratégicas. O sea, el tema de la ideología de género y la denuncia contra la ideología de género, hoy no la vemos solamente, por ejemplo, en comunidades religiosas o en iglesias, como por ejemplo lo era la Iglesia Católica o lo hace el Vaticano, que lo sigue haciendo hoy día. Hoy vemos que la articulación de actores y de agentes que promueve esta crítica es mucho más variado, ¿no? Vemos que no son solamente iglesias, sino son sectores políticos, ¿no es cierto?, que se han, como dije, en esta coyuntura, en esta contingencia de fines de los 90, se han articulado junto con grupos religiosos, ¿no? Sectores o partidos políticos conservadores, neoconservadores, que han hecho alianzas muy estratégicas con sectores religiosos, y no solamente con iglesias particulares, sino con movimientos sociales religiosos, con organizaciones de sociedad civil religiosa, con estudios jurídicos religiosos, ¿no es cierto?, que hacen litigio estratégico con respecto a estos temas. Y esto me lleva al otro elemento, que acá utilizo una caracterización de Juan Marcos Bagione, que es un sociólogo argentino que ha trabajado, es uno de los mayores especialistas en este tema a nivel América Latina, que él habla de la ONGización del activismo religioso a partir de fines de los 90. Es decir, ya vemos que el activismo religioso no es solamente de la movilización de iglesias cristianas, ya hablamos de que hay un proceso de institucionalización y de formalización del activismo religioso a través de ONGs, a través de movimientos sociales, a través de organizaciones de sociedad civil, a través de organizaciones basadas en la fe. ¿Y por qué esto es importante? En primer lugar, para complejizar precisamente la manera en que estos sectores tienen iniciación. No lo hacen solamente desde la cúpula eclesial. Ahora están metidos en muchos espacios. Pero en segundo lugar, vinculado a esto, es porque justamente vemos que hay una sistematización, una formalización y una profesionalización de la incidencia de estos sectores, ¿no? Que están militando en contra de estos temas, en contra de estas agendas supuestas de ideología de género, en sectores de diálogo multilateral como la OEA, como la ONU, en sectores de diálogo de política regional como la CEPAL, y obviamente en diálogos y en espacios públicos a nivel nacional a través de partidos políticos, a partir de debates públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo hay una extensión. Y el último elemento sobre esta dimensión política que tiene el término ideología de género, también voy a remitir a algo que dice Juan Marcos Bagione, que él dice de que estos discursos usan lo que es una secularización estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Estos sectores no es que se van a sentar frente a el Congreso, un grupo de senadores o en un diálogo multilateral para hablar de religión. De hecho, dicen, nosotros no venimos a hablar de religión, nosotros venimos a hablar de ciencia. ¿Sí? Entonces, esto es una secularización estratégica, es decir, transformar, reapropiar cierto discurso neoconservador histórico o a través de una reapropiación del discurso científico por un lado y del discurso de los derechos humanos por otro, porque son sectores que muy astutamente están reutilizando, digamos, el discurso de derecho para, por un lado, legitimar sus agendas, pero por otro lado también para poner freno,
digamos, a la ampliación de estas agendas de supuesta ideología de género, ¿no? Bien, para concluir simplemente, entonces, como algunas conclusiones para que sigamos pensando y debatiendo. En primer lugar, entonces, nuevamente, el término ideología de género no nos habla solo de un posicionamiento religioso, sino de un marco, de un espacio que se abrió a nivel social para articular y para atender a diversos tipos de demandas. Cuando hablamos de ideología de género, no hablamos solamente de una perspectiva conservadora en términos de sexualidad de género. Hablamos de un elemento que está teniendo muchísima reverberancia sociopolítica, que trae consigo una agenda sociocultural y una agenda política que articula otras demandas de parte de las voces religiosas. Por eso, en segundo lugar, es importante, por una parte, desmantelar este tipo de retóricas y este tipo de posicionamientos, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con esto de desmantelar? Acá hay un ejercicio a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, necesitamos desmantelar la naturalización de estos discursos antigénero a través de la articulación de, por ejemplo, de sociedad civil con sectores religiosos progresistas, como por ejemplo al que yo pertenezco, donde existen, y ya hemos trabajado en herramientas retóricas, teológicas, discursivas, para desarmar, para frenar, para decir, a ver, no, la religión no piensa eso. La religión no es un correlato a un sentido hegemónico de la sexualidad, de la familia y de las vivencias sociales. Hay que hacer un trabajo de contranarrativa para desmantelar la naturalización de estos discursos. Pero también hay un ejercicio más a largo plazo, que tiene que ver, por ejemplo, con el resguardo o el enmarque religioso que siguen teniendo marcos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Y esto hace muy poco tiempo atrás, mes pasado, estuvimos en el medio de un debate con respecto a la resolución de libertad religiosa en el marco de la OEA, y uno de los estados se tomó, por ejemplo, de una parte de la Declaración Universal de la Niñez, para hablar para nuevamente hacer esa vinculación entre educación de padre y madre con lo religioso para justamente dejar estos temas de lado. Entonces hay un trabajo más a largo plazo de cómo se pueden transformar, resignificar marcos jurídicos como visiones políticas, prácticas políticas a la luz de otras visiones inclusive religiosas. Y por último, y esto vinculado a lo que recién dije, la importancia de la articulación. La articulación con otras perspectivas religiosas con respecto al tema de género, ¿no? Y para plantear de que no, el género no es o mejor dicho, estos grupos no hay una apelación subjetiva, inocente y vacua de lo teológico y lo científico. Hay una reapropiación obviamente ideológica también, ¿no es cierto?, de sus propios discursos políticos, de sus propias perspectivas, y eso también se puede desmantelar y confrontar a través de una articulación entre sectores de sociedad civil y sectores religiosos que también están operando en la sociedad civil para hacer un poco frente al impacto político que están teniendo estas retóricas. Sí, bueno, hasta ahí nomás. Muchísimas gracias, Nicolás. Ahora sí que nos hiciste en estos minutos como un gran resumen de todos de este concepto que tú me corregirás. Si no, yo tenía esta idea igual, como lo mencionas, que no era un concepto que tuviera tanta historia, ¿no? Que tuviera tanto, sino que de repente pienso yo que de unos 5 años para acá, con el avance de cierto posicionamiento mediático y también ciertos gobiernos, ¿no? Que ahora por acá hay una pregunta respecto a esto, se empezó a posicionar y cada vez, creo yo, también infiere el aumento de personas que concuerdan con este concepto y que defienden, lo pienso así, defienden las dos vidas, defienden su derecho a educar o el famoso acá en México, con mis hijos no te metas, ¿no? Uh-huh. La primera pregunta que quisiera hacerte es cuáles son los peligros, es decir, si una persona ciudadana de a pie como yo, no tenemos, yo creo que que es un concepto que sí se conoce o sí se ubica en ciertas veces, ¿no? Sabemos que se hizo una marcha por la vida y entonces habían pancartas con este letrero, pero no es un término que me parezca tan
tan socializado, digamos, como a lo mejor es el feminismo, como a lo mejor poblaciones LGBT, como el mismo lobby gay, que creo que es un poco más mediático en ese sentido. Si una persona ciudadana como cualquiera no sabe qué es esto, ¿cómo lo podrías poner en acciones que atenten a lo mejor contra su ejercicio de derechos humanos de manera muy, pues muy así, como muy platicada? Sí. Em, bueno, justamente, a ver, en primer lugar, eh, a ver, el término, como decís, el tema de ideología de género, pone al tema del género como, justamente como un tipo de ideología particular, y no se lo ve en clave de derecho. Es decir, a ver, no, hablar de género no es hablar de un tipo de ideología particular que se diferencia de otro tipo de ideología. No, hablar de género es un tema transversal, que nos atraviesa a todas y todos, que atraviesa nuestros cuerpos, que atraviesa nuestra vivencia cotidiana, ¿no? Entonces, en primer lugar, este término de la ideología de género, obviamente yo estoy de acuerdo también, como decís, que tiene una gran impronta mediática, pero hay justamente la eficacia de estos sectores, pero justamente me parece que lo que hay que intentar hacer es eso, es cómo construimos una retórica, una bajada, si se me permite, así entre muchas comillas, no me gusta mucho este término de bajada subida, pero digamos, esta eh, eh, digamos, un poco de construcción de este término para que justamente sea entendido, que sacarlo de este término de, pareciera que es un término que representa una guerra titánica entre fuerzas globales ocultas, ¿no es cierto? Que inclusive o sea, la gente que no está muy sabe del tema, empieza a decir, bueno, este es un término que está promovido por Bill Gates y por no sé qué otra organización multinacional, y que se repite así, digamos, gratuitamente porque lo ven en un meme o lo ven en un videito de YouTube de 1 minuto, ¿no es cierto? Cuando eso no tiene nada que ver, digamos. Entonces, ahí hay todo un ejercicio de cómo, en primer lugar, podemos vincular el tema de género en particular con la vivencia cotidiana, con la importancia que tiene, inclusive más allá de nuestra ideología particular, ¿no es cierto? Que tiene que ver con nuestros cuerpos, que tiene que ver con algo con nuestra piel, con nuestras vivencias cotidianas, con nuestras vivencias familiares, ¿no es cierto? Y por otro lado también, ahí ya hay un ejercicio, sí me parece más fino a nivel político de cómo deconstruimos, cómo frenamos todo este conjunto de fake news, de estereotipos que circulan, ¿no es cierto? Que se consumen mucho a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, ¿no es cierto? Y que legitiman esta falacia del término de ideología de género, ¿no? Otro de los conceptos que creo que utilizan las personas que tienen como este posicionamiento es el que hablan desde la ciencia, ¿no? Que dicen, yo no te vengo a hablar de religión, te vengo a hablar de ciencia. Y utilizan algunos conceptos como, no sé, la mezcla cromosómica, en fin, otros que tú nos dirás mejor, que creo que hacen que la gente crea en ellos o no. Antes de abordar un poquito lo de las creencias y demás, ¿has notado tú algún tipo de dato que sea certero o no, o al contrario, cuando hablan de ciencia, no están hablando de ciencia realmente, en cuestiones de género, familia, etcétera? Em, a ver, a ver, en algunas de las retóricas sí, digamos, la cuestión es que el problema no es que se use la ciencia, no, el problema es que el uso político que se le hace a la ciencia en sí. Digamos, acá estamos hablando de un tema político que es mucho más amplio, ahí yo veo que está el problema. Algunos de los discursos científicos, estrictamente científicos, que no es mi campo obviamente, pero hay toda una discusión. Por ejemplo, digamos, la cuestión cromosomática, la cuestión de supuestamente la concepción de la vida. A ver, hay que reconocerlo, hay un límite muy gris ahí en algún tipo de discursos, digamos, científicos, digamos que los grupos, digamos, antiaborto y demás, no están, a ver, no es que no están tan que no están en lo cierto, sino que hay, mejor dicho, se apoyan en un conjunto de posicionamientos que tienen cierta legitimidad en ciertas corrientes científicas. Pero hay toda otra corriente científica que va por otro lado. Pero a ver, eso ya te muestra en primer lugar la discrepancia en la propia ciencia. Pero el otro tema es que tenemos que sacar este debate de supuestamente la vida vinculada solamente al tema de el cuerpo, la concepción, o sea, el cuerpo biológico me refiero, la concepción del cuerpo biológico, la concepción. Hay que sacar el debate de ahí, ¿no es cierto? Y llevarlo a otro lado. Y también acá un tema
que ojo, bueno, algunos me pueden cuestionar, pero también reconocer que nunca va a estar 100% zanjado todos los tipos de argumentos que, por ejemplo, vamos a hacer a favor de la despenalización del aborto. Siempre va a haber ciertos temas que van a tener ciertos grises y que siempre van a implicar una posición política, pero política no me refiero ni partidaria gubernamental, me refiero a una posición con respecto a concepciones de la sociedad, a concepciones del ser humano. Y eso desde las voces progresistas y de las voces que estamos a favor y promovemos este tipo de agendas y estos temas, tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos saltar con la misma lugar epistémico, si se quiere, de estos sectores que dicen tener la verdad absoluta. No, en nuestras posiciones también hay discusiones, hay debates, y hay que reconocer, hay una decisión política por tal y cual razón que yo explico, pero fíjate que esto es una instancia de formación y de enseñanza de cómo debatimos políticamente, ¿no es cierto? Como dice Chantal Claro. Mouffe, es entender que en el debate político no estamos en un espacio antagónico, es decir, que vos y yo cada uno pelea por la verdad absoluta que tiene, estamos en un espacio agónico, es decir, la verdad nos supera y lo que tenemos que hacer es debatirla y es tratar de mostrar argumentos para llegar a cierto consenso que marque una agenda pública a través de ciertos elementos, ¿no? Pero eso es importante también de entenderlo desde los espacios progresistas que fomentamos estos discursos, ¿no? Hablaríamos entonces como de una suerte de empatía por la otra persona, entendiendo en esta línea de la verdad no supera, y nadie la tiene al final, ¿no? Y además creo que es un concepto, bueno, grandísimo. Sí, empatía, y yo te diría algo más que también puede ser cuestionado, pero la política también tiene que ver con ser estratégico, ¿sí? Mm. Entonces, yo como progresista, que quiero lograr que siga habiendo la aprobación de ciertas leyes que beneficien a la inclusión, a la pluralidad, a los derechos humanos, hay que ser estratégicos porque si yo uso cierto tipo de retórica, ¿no es cierto? Lo que hago es crear una polarización que eso después me lucha en contra, ¿no es cierto? Si yo uso una retórica posicionándome en un lugar bien argumentado, pero donde yo soy estratégico, que no estoy diciendo cosas que pueden provocar susceptibilidades que al fin y al cabo lo único que provocan el rechazo, puede inclusive hacer que esas personas o esos sectores logren un apoyo a lo que estoy diciendo. Por eso digo que hay que ser empático, como exactamente vos decís, y también ser estratégico para poder lograr eh, digamos, lograr resultados para el bien común, que eso al fin y al cabo es la política. Claro, totalmente. Y hablando en estos círculos de política, tenemos por acá una pregunta, y hablando también de las narrativas. ¿Cómo deben entenderse en este contexto las declaraciones recientes de Francisco, supongo que es el Papa Francisco, en torno a la inclusión de la población LGBT en el ministerio de la Iglesia? Entiendo que fue una opinión más que una entrevista y no fue una postura, pero no sé si esto revela una tensión dentro del quehacer político de este grupo. Es todo un tema, ese es todo un tema de debate que cuando Francisco habló, tuvimos ahí todo un largo debate con un grupo justamente de organizaciones de sociedad civil. Es un tema complejo, a ver. Em, yo no creo que las palabras de Francisco, a ver, primero aclaro, yo tengo una posición bastante crítica a Francisco, ¿no? Somos argentinos los dos, pero pues todos dicen, ser argentino, no, yo tengo una posición históricamente crítica con ya Bergoglio antes de ser papa. Pero a ver, yo no, en primer lugar, lo que dijo Francisco hay que ponerlo en su contexto. Él no criticó ningún elemento o sea, lo que él dijo no cambian absolutamente nada, puntos doctrinales, puntos dogmáticos de la Iglesia Católica, nada. O sea, no cambian nada el establishment. ¿No? O sea, en ese sentido, lo que produce en la Iglesia no cambia nada. De hecho, como ha pasado, porque ya Francisco 2 veces hizo una declaración. ¿Te acuerdan que la primera fue al poco tiempo que ingresó el papado, que dijo, ¿quién soy yo para juzgar a mis hermanos? ¿No? Y también saltó todo un revuelo, y al día siguiente, como pasó también ahora, la Escuela de la Doctrina saltó a decir, bueno, a ver, el Papa no está diciendo que legitima la homosexualidad, sino que él sigue defendiendo a la familia, en fin. Eh, en primer lugar eso. En segundo lugar, lo que eso tiene es un impacto político. Y eso es lo que es Francisco. Francisco es un muy buen político y él sabe que si sigue defendiendo y cerrándose en un discurso clausurante y demás, se le va a seguir yendo a la gente de la iglesia como está pasando. Entonces, esos discursos producen un impacto mediático y producen un impacto, digamos, digamos, comunicación. Pero acá hay un tercer elemento que es un poco más complejo. Y acá sí, yo me bajo un poquito de mi pedestal crítico y trato de tener una visión más amplia. La Iglesia Católica es una iglesia, tiene una estructura muy amplia, muy compleja a nivel interno. Entonces,
algo que dice el Papa, por más que eso no cambie las letras a nivel de doctrina, a nivel de los sacramentos, etcétera, etcétera, sí produce movimientos a nivel, en primer lugar, interno a la iglesia y también de la vinculación con otros sectores sociales. Entonces, es muy común, encontramos en espacios políticos y demás, que bueno, como dijo Francisco tal cosa. ¿No es cierto? Y tienen un estatus en sí mismo político. Ahora, estas palabras, que nuevamente no modifican nada de lo sustancial, pero sí son palabras que para grupos que están trabajando por derechos humanos en la iglesia y desde el catolicismo, desde sectores religiosos, son palabras que sí tienen un impacto político a la hora de sentarse a hablar con no sé, un gobernador, en un congreso, en un espacio de debate. Sí tienen impacto, y en eso no podemos negarlo. La figura de Francisco, o sea, tiene una dimensión política que va más allá de su persona y que va más allá de la institucionalidad católica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí produce, nuevamente, no produce un cambio en lo sustancial, pero sí habilita, abre un espacio en donde ciertos sectores y organizaciones pueden tomarse de esos términos para defender sus agendas, ¿no es cierto? Y eso lo podemos ver que es una realidad. Entonces, en ese sentido, sí hay un impacto, ¿no? Buenísimo. Pienso en el impacto, no solo, a lo mejor luego quienes escuchan estos temas piensan que se quedan solamente en los movimientos sociales que tienen algún fin de crear agenda, ¿no? Cuando pienso en, por ejemplo, una comunidad artística, cultural en México o en Latinoamérica, que tenemos muchísimas similitudes, pienso en cómo podría hacer algo el cambiar las narrativas. Pensaba en esta palabra que decías, las contranarrativas, ¿no? Cómo si yo como persona creadora, en cualquier tipo de arte, que creo que además yo particularmente, mi postura es que el arte sí puede ayudar a una reflexión, a un proceso de cambio, ¿cómo tú crees que se podrían hacer estas contranarrativas? Yo tengo la idea de que los discursos creados por las personas un poco más conservadoras, pues son muy buenos, son muy inmediatos, la gente los entiende, no necesita ser un clavado clavada como luego a las artistas nos gusta hacer. Yo quisiera preguntarte si tienes alguna forma tú que creas que se pueden construir estas contranarrativas. Ya, eso último que vos acabas de decir me parece fundamental, y porque, digamos, hay una eficacia en los discursos conservadores y demás. En primer lugar, por ser un lenguaje muy directo, muy simple, muy entendible, ¿no es cierto? Por un lado. Pero por otro lado, es un discurso que apela a lo que la gente siente, ¿no? Entonces, la gente siente miedo. Inseguridad a la vida, en general, inseguridad socioeconómica. En América Latina tenemos un gran problema de miedo al sentido de pluralidad y diversidad, y me estoy refiriendo no solamente a diversidad sexual, al sentido social de diversidad y pluralidad. Los espacios conservadores saben muy bien leer eso. Cosa que, y acá perdón que hago una autocrítica y perdón que me posiciono también en un lugar que no me corresponde, pero digamos en términos de como sectores progresistas, de que a veces tenemos un discurso demasiado hermético, de que usamos términos, retóricas, usamos pensamientos inclusive utópicos que no se vinculan con el día a día de la gente. ¿Por qué como espacios progresistas no podemos utilizar, remitir esos miedos, remitir esos temores? No estamos deslegitimando, desprestigiando nuestra agenda política por hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso me parece fundamental justamente como punto de partida. Y obviamente yo estoy muy de acuerdo con vos que el tema del arte es fundamental hoy, el tema del arte, de la comunicación, son herramientas fundamentales y que todavía no las estamos usando bien, y ojalá que yo creo que vos, Ana, ahí podés, y tenés un rol fundamental justamente de cómo se puede usar el arte para desmantelar esto. Precisamente eso, desde el tipo de lenguaje, pero el último tema para mencionar es cómo usamos además de apelar a esta complejidad de las experiencias sociales, de las experiencias personales, de lo íntimo, revalorizar también el tema de la relevancia que tienen los temas religiosos y espirituales para la gente, por ejemplo. Es una Totalmente. manera de acercarnos a esto. ¿Cómo apelamos al tema de la interioridad, de la espiritualidad?
Parece que de esos temas de la espiritualidad nos gusta hablar cuando hablamos de ciertas espiritualidades ancestrales o de autoayuda o de nueva era, pero ¿por qué no podemos hablar del tema de la espiritualidad en el rol sociopolítico que tiene y que está teniendo? Los sectores neoconservadores lo están usando muy bien. Nosotros y nosotras, como sectores progresistas que estamos contagiando, también tenemos que apelar a esa retórica. Y no es que estamos diluyendo, que esto me lo han dicho a mí directamente, o sea, como religioso inclusive. No, lo que pasa es que remitir esas cosas estamos diluyendo los proyectos políticos, las utopías. Digamos, no entendimos muy bien, ¿no? Entonces, no se está diluyendo. Estamos hablando, en primer lugar, de un elemento fundamental de la vida, y en segundo lugar, si vos no te parece que es algo tan elemental, bueno, al menos seamos estratégicos. Estas son las cosas que a la gente le llega, estas son las cosas que de las cuales se pueden comunicar cosas que realmente pueden lograr un impacto. Y dentro de este impacto tengo una pregunta más que nos dejan por acá, para cerrar después un poco con esta versión del miedo que me parece muy interesante, respecto a las decisiones que llega a tomar la gente a partir de la fe o la creencia o la religión que tiene. La pregunta es, y después yo te pregunto si está relacionado que haya sucedido esto. Dice, ¿podríamos considerar que en la llegada al poder de grupos conservadores en América Latina, Brasil, por ejemplo, jugó un papel relevante los grupos alineados en contra de la ideología de género? No sé si tiene que ver con los grupos conservadores políticos, es decir, todo el mundo tiene clarísimo a Bolsonaro, no otros casos que pasaron como el de Jimmy Morales en Guatemala, el que casi queda en Costa Rica también, en fin. Ellos al final llegan por decirlo de una manera muy, muy simple, por una decisión popular o por un voto. ¿Crees que esto impacte? ¿Tiene una, más bien, fue el miedo lo que pudo haber motivado que se ejerciera este tipo de voto, que vuelvan o que estén como con este impacto conservador ciertos grupos políticos en grandes esferas de poder? Mira, yo creo que sí, sin duda. Ahora hay que complejizar esa forma en que estos grupos políticos utilizaron y se vehiculizaron a partir de estos sectores religiosos. Porque, digamos, hoy día es normal o común, perdón, leer en medio de comunicación, en notas, decir, bueno, Bolsonaro llegó gracias a los evangélicos, Trump llegó al gobierno gracias a los evangélicos. O sea, son frases que generalizan demasiado y que complejizar un poco más, ¿no? Yo no creo que, y especialmente en América Latina, que un espacio religioso tenga tanto capital demográfico, que es distinto al capital simbólico, para hacer que un gobierno sea votado, ¿no es cierto? Ahora, sí tienen un capital simbólico. Pero ¿cuál es la cuestión del capital simbólico? Capital simbólico me refiero a cómo por ejemplo, Bolsonaro se hizo bautizar en Jerusalén por un pastor, cómo metieron a gente evangélica como ministros o ministras, cómo usaron la retórica en contra de la ideología de género, etc. El capital simbólico me refiero a que no es que eso simplemente coopta o convoca a gente religiosa, sino que se utiliza una retórica religiosa para llegar inclusive a sectores que están en contra de sectores progresistas, por ejemplo. Tomemos el ejemplo de Brasil. Que Bolsonaro haya usado tanto el tema de la retórica religiosa y la retórica en contra de la ideología de género, no es que con eso simplemente intentaba cooptar los votos evangélicos o cristianos. Lo que intentaba hacer además, y que me parece que es lo más importante, es hacer una contranarrativa en contra del PT, ¿no es cierto? Que es justamente el gobierno y el marco ideológico que se quería oponer, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, cuando hablamos de la utilización de lo religioso, no hay una línea directa entre el uso del discurso religioso y, digamos, por ejemplo, el resultado en las urnas del apoyo popular, por ejemplo, de este sector. Inclusive, por ejemplo, está comprobado con estudios sociológicos que si vamos a cómo las iglesias votan, es muy variado. Nuevamente, déjame tocar dos temas de Brasil y de México, justamente. Brasil, por su lado, vemos que en la primera ronda, digamos, en la primera ronda de elecciones, el voto evangélico, por ejemplo, hubo una mayoría, digamos, para Bolsonaro, pero, digamos, no fue una mayoría muy extensa del voto por otros sectores, ¿no es cierto? Como, digamos, que no era solamente Haddad, sino había otros candidatos. Fue algo más repartido. Cuando fue el balotaje,
que fue entre PT y Bolsonaro, obviamente que hubo una inclinación de un 70% hacia Bolsonaro. Pero se dice, bueno, los evangélicos votaron todos por Bolsonaro, pero no es que fueron los evangélicos. De los católicos hubo un mayor porcentaje que votaron en Brasil por Bolsonaro, ¿no es cierto? Y los evangélicos y los católicos votaron como votó la población en general, ¿no es cierto? Entonces hay que como complejizar eso para ver. Lo mismo pasó en Argentina. Las últimas elecciones presidenciales, Cynthia Houghton con Centurión, que era la fórmula evangélica, que ellos fueron trabajando en inglés y toda la historia, salieron quintos en la primera, en el PASO, pero sacaron un 5%. Imagínate que en Argentina hay un 14% de evangélicos. Sacaron un 5% de votos, y no es que ese 5% de votos era evangélico. Máximo la mitad. Ponele que la mitad como mucho. Estamos hablando de un 2,5%, de un 14%, ¿no es cierto?, de evangélica. Entonces, en fin, para que complejicemos. Y lo mismo pasa en México. Fíjense cómo, perdón, acá me estoy ya metiendo Venga. en líos, pero fíjense cómo AMLO tuvo toda una estrategia, López Obrador, apelando a la retórica religiosa, evangélica, ¿no es cierto?, desde el inicio de su campaña, con el PES, por ejemplo. Sí. Pero fíjense cómo ahora la retórica religiosa se mantiene más bien a un nivel de marco, de marco retórico, pero inclusive el mismo PES se ha visto así, se desmembró, se terminó en distintos partidos y demás. Entonces, vieron cómo hay que hacer una distinción entre la política real, como se suele decir, ¿no es cierto?, la cuestión institucional y demás, con cómo se usa la estrategia de usar lo religioso para marcar cosmovisiones sociales y demás. Entonces, cuando hablamos con esto sí cierro, el impacto de lo religioso en la subida o digamos, de estos sectores al poder, de estos sectores neoconservadores, hablamos que hay una estrategia del uso de lo religioso que tiene un alcance mucho más amplio y que inclusive, y esto lo mencioné cuando expuse, que inclusive lo religioso y remitir a lo religioso sirve un poco para contrarrestar la crisis de representación política tradicionales entre derecha e izquierda, conservadores, progresistas, etcétera, etcétera. Lo religioso surge ahí como un supuesto espacio que no es ni de derecha ni de izquierda, es autónomo, a pesar de que es ultraconservador, por ejemplo. Entonces, nuevamente, lo religioso en nuestra idiosincrasia latinoamericana tiene un gran impacto simbólico, ¿no? Pienso, ¿cómo podríamos apropiarnos de un discurso religioso que contrarreste a lo que creo en general sucede con mucha de la población? Y voy a enfocarme una vez más a la población que consume diferentes tipos de arte que no cultura, ¿no? Particularmente la gente que se dedica a hacer teatro, que es mucha de la que dedicamos esta conferencia de hoy. Teatro, arte, actuación, pintura, música, dramaturgia, narrativa, en fin. Pienso como hay una gran separación, por así decirlo, en todos nuestros textos, en nuestros montajes y demás, donde siempre se cataloga lo religioso como algo negativo, más que a lo mejor entenderlo como a la institución. Pienso también en cómo se valora muchísimo el arte sacro, ¿no? Y entonces va la gente, vamos a las iglesias o vamos a los museos y admiramos muchísimo vitrales y demás cosas así, aunque se sigue como moviendo esto desde el lado de lo, pues nada, como desde este prejuicio hacia lo que tenga que ver con una religión, y por ende se unen a cosas como a fe, a creencias, y como dices, la espiritualidad siempre es como mucho más sanadora, por así decirlo, lo New Age, el tarot, las runas, yo qué sé, ¿no? Que me parece también como muy, muy valioso que la gente pueda tener estas creencias. Para ir cerrando, Nicolás, yo te preguntaría, ¿se puede acercar a hacer estas alianzas que mencionabas que me parecen fundamentales entre el arte y lo religioso con un resultado positivo, tal vez? Totalmente, y de hecho hay, digamos, ahí hay una, digamos, los sectores de arte tendrían que, por ejemplo, buscar sectores religiosos que están trabajando temas de arte desde estas perspectivas. Yo conozco varios sectores, o sea, grupos que están trabajando temas de música, temas de teatro, temas de artes plásticas, pintura, no sé, etc. Hay un montón de sectores que están trabajando y de hecho son movimientos, estoy viendo así porque tengo acá algunos libros precisamente de arte y teología, de arte y compromiso social desde la fe, ¿no es cierto? Hay grupos en toda América Latina que están trabajando ya estos temas y que precisamente ya tienen todo un bagaje hecho
ejemplo, con respecto a cómo, construir una retórica alternativa, no institucional. Y acá hay un tema importante, no es simplemente el tema de que, por ejemplo, apelar al tema de la espiritualidad es algo contrainstitucional, sino también lo religioso es complejo para decir, a ver, la espiritualidad de las personas que van a las iglesias o que se identifican explícitamente con una fe, sigue siendo una espiritualidad que no anula la subjetividad, digamos, son personas que viven su libertad a su manera, de que, digamos, son de personas que no están cooptadas. Entonces, digamos, y de hecho, por ejemplo, yo conozco varios ejemplos de hombres y mujeres que el arte los ha salvado de una visión clausurante de la fe. Pero es interesante, no un arte religioso, ¿no es cierto? El arte, la expresión, el tema del poder escribir poesías, el poder participar en espacios de teatro, por ejemplo, las ha salvado de sectores asfixiantes religiosos, ¿no es cierto? Y estas mismas personas han sido las que después, por ejemplo, han trabajado en poder, bueno, ¿cómo puedo expresar esto como una manera de fe? Entonces, simplemente volviendo a tu pregunta, es que me parece que es muy importante que se hagan alianzas con sectores que ya lo están haciendo, pero también es muy importante desnaturalizar estos conceptos, como decías, Ana, que es fundamental, y especialmente desde nuestros espacios progresistas y críticos, de salirnos de estos preconceptos que, ojo, son preconceptos que tienen su historia y que tienen mucha razón de ser, ¿no es cierto? Yo no quiero licuar esto, pero hay otras experiencias, hay otros conceptos que también tienen su historia, perspectivas abiertas de la fe, perspectivas abiertas de la espiritualidad en vínculo con los derechos humanos, que son muy importantes visibilizar y ofrecen, perdón, mucho material para inclusive poder construir un espacio de expresión artística y demás. Pues Nicolás, si no hay otra pregunta por ahí, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado. Raúl, muchísimas gracias por otra vez abrir este espacio con un tema que yo consideraba particularmente importante ahora sí que de deshebrar un poquito para limpiar un poco estas luego conceptos que tenemos por redes sociales, por medios y demás. Y nada, pues les agradezco a ambos. Gracias a vos, Ana, y gracias también, Raúl. Muchísimas gracias, Nicolás, por tan clara explicación. Creo que fue muy enriquecedor escuchar tantas aclaraciones respecto de un tema que, como bien dice Ana, está muy presente en la opinión pública, pero que de pronto habría que complejizar para entender todas sus dimensiones, ¿no? Y sacarlo del territorio de la teoría de la conspiración, ¿no? Que por ahí cruza en muchos medios, y un poco llevarlo al territorio del análisis histórico, del análisis político. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Ana, por moderar esta conversación. Y a todas las personas que nos miran ahora, les pedimos que se den un tiempo para terminar de mirar el resto de las conferencias magistrales o los conversatorios que componen este ciclo Arte con Perspectiva de Género. Muchísimas gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias, Nicolás. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.